Ya lo tenemos allí, ya estamos con Carlos Iafigliola. Carlos, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, un gustazo como siempre, Carlos. Arrancábamos a las 7 diciendo que íbamos a estar contigo hablando de algunos temas importantes, como por ejemplo, tú has sido un luchador incansable por el tema de la vida. Llevás la bandera pro vida y me imagino que, al igual que nosotros, eh, no te ha caído absolutamente para nada bien, aunque está claro ni bien cuando asumía este gobierno en marzo, hasta la propia Lustenberg, y ni que hablar Brioso, que fue quien armó todo esto en el gobierno de Mujica y que vuelve nuevamente a este lugar. eh, ya se hablaba de que iban a modificar el tema de la ley, del tema de lo que ellos llamaban el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, que todos sabemos del aborto, que es un asesinato y todo lo demás, ¿no? Pero lo han querido disfrazar. El tema es que ahora quieren ampliar los plazos y también darle la posibilidad a las personas inmigrantes que han llegado aquí a nuestro país a acogerse a la ley. Sí, a ver, es la lamentable Sí, confirmación de, bueno, lo que ya venían anunciando prácticamente desde el primer día que asumieron, el 1 de marzo del 2025. Y yo te diría desde antes, porque cuando se sabía que los ministros de Orsi, en el caso de salud pública, iban a ser Lustenberg y Brioso, ya daban notas y hablaban sobre este tema. Es decir, claro. ya anunciaban que una vez que estuvieran en el gobierno iban a querer revisar la ley de aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de aborto en el Uruguay. Pero bueno, esto es la confirmación de un anuncio anterior, y es la confirmación de una mirada terrible que tiene esta gente, que tiene este gobierno de izquierda. Yo ayer hacía un posteo en la red social X donde hablaba de un gobierno inmoral, pero y Ujú, así lo tildo, no tengo ningún empacho en tildarlo de esa manera. Cuando un gobierno no tiene ningún problema en, bueno, entre otras medidas, ¿no? ujú. Pero de tomar decisiones y empujar, como empujó el año pasado, una ley de eutanasia que está violentando claramente el derecho a la vida, cuando un gobierno vuelve a poner arriba de la mesa y además lo define el subsecretario que en este momento es el ministro de Salud interino, Leonel Brioso, como prioritario, es decir, hablan de que va a ser prioridad para el Ujú. gobierno este año 2026 poner a partir de marzo arriba de la mesa un proyecto que modifica ya al ya terrible proyecto de ley de aborto que permite en el Uruguay el aborto hasta la semana número 12 de gestación, y Sí. hablan de que lo quieren ampliar ese plazo. Estamos hablando claramente de que estamos frente a un gobierno que obviamente no tiene valores, no tiene principios, no tiene Ujú. claramente el valor y el principio de defender el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y Claro. no tiene ninguna historia en empujar esta cuestión de ampliar la cantidad de abortos. Es decir, ya no les alcanza, perdoná Víctor Hugo, me Sí. conocés bien, Sí, no, dale, dale para adelante. pero de la forma que hablo, pero no les alcanza con matar a 11.000 bebés por Ujú. año, que esa es la cifra que viene dando terriblemente el Uruguay. 11.000 bebés mueren por año, para los que nos están escuchando, 11.000 bebés Ujú. mueren por año en el vientre materno por aborto legal, una norma que se aprobó en el año 2012
17 de octubre del 2012, justamente por un estando en el gobierno de la izquierda, el Frente Amplio, con el presidente Mujica a la cabeza, y el hoy subsecretario Brioso estaba en ese momento también como subsecretario, una norma que ya arrojó la terrible cifra de más de 130.000 bebés que murieron en estos 13 años por aborto legal en el Uruguay. Ya no les alcanza esa cifra, ahora van por más, porque obviamente se amplían la cantidad de semanas de gestación para que se pueda llevar adelante un aborto. Claramente este número, que ya es terrible, un bebé muere por hora en el Uruguay por aborto legal, se va a ampliar, porque al ampliar la cantidad de semanas, ese número va a crecer. Entonces, yo no tengo otra manera de tildarlo que hablar de un gobierno inmoral, porque cuando lo que está en juego, como en este caso, es nada más ni nada menos que el valor de la vida humana, el derecho a la vida, que es el primer derecho humano, no tengo otra forma de tildarlo al gobierno que de gobierno inmoral. Y ponen arriba de la mesa, vos recién lo decías en la presentación, ponen arriba de la mesa de entrada, esto es como siempre, hacen un ruido inicial, tiran un humo inicial, pero esconden las verdaderas intenciones. Dicen que en este caso es porque quieren modificar la ley, porque le quieren dar lugar a las mujeres que han venido de otros países, porque la norma que se aprobó en el 2012 dice que tienen que tener un año de residencia. Bueno, ellos quieren romper con eso, es decir, quieren claramente que pase lo que pasa en otras partes del mundo, donde le permiten a una mujer inmigrante cruzar de un país a otro para hacerse un aborto y volver a su país. Se habla de turismo, de aborto, es decir, quieren eso, pero además ponen de nuevo, te cierro esta primera parte, ponen de nuevo arriba de la mesa el tema de extender la cantidad de semanas, hablando de que aparentemente de entre la semana 12 y la semana 14 se podrían detectar algunas malformaciones, etcétera, y dar la posibilidad en esas 2 semanas más de que una mujer pueda tomar la decisión de abortar, porque tendría más elementos arriba de la mesa. A ver, digamos las cosas como son, Víctor Hugo, las cosas bien claritas como son. Esta barra, los que empujaron el aborto en el Uruguay, porque este es un tema no de ahora, yo vengo dando la pelea desde los años 80, hace 40 años atrás, esta barra que empuja la legalización del aborto, quisiera aborto libre durante los 9 meses de gestación. Quisieran que el aborto fuera libre, porque cuando uno ve notas como la que le hicieron hace pocos días a Brioso, te pone ejemplos como los de, por ejemplo, Canadá, que tiene aborto libre durante los 9 meses. Ellos en el fondo quieren eso. En el fondo, las feministas radicales que empujaron este tema y que siguen empujando este tema, no se quedaron quietas porque se aprobó una ley en el 2012, quieren que haya aborto libre durante los 9 meses. Entonces, esto es terrible, y por eso yo ayer cerraba mi posteo en una red social poniendo alerta Uruguay. La lucha continúa porque hay que parar a esta gente, hay que salir de nuevo a la calle, hay que decirle que no queremos esto en el Uruguay. Entonces, me parece horrible lo que está pasando, me parece horrible el anuncio, pero me parece horrible lo que pretenden llevar adelante. Y bueno, y tenemos los que defendemos la vida, tenemos que movernos, no nos podemos quedar quietos, denunciar este tema, salir a los medios. Por eso agradezco mucho esta nota, movernos en la calle, dar charlas, abrirle los ojos a la gente para que sepan realmente cuáles son las verdaderas intenciones que tienen ocultas quienes hoy están gobernando en este tema.
Totalmente allí, Carlos, y además, bueno, tú lo catalogabas allí de inmoral y encuadra claramente en todo esto, principalmente sobre las intenciones que claramente se desnudan en algo que, como lo dice el propio Brioso, lo van a tocar a un año del gobierno del Frente Amplio, abriendo tantos temas de salud que son tan importantes, ¿no?, a nivel país, porque hay temas para poder resolver. Bueno, nuevamente caemos otra vez en el mismo tema, ¿no? El tema del aborto, el tema de la eliminación, el tema que claramente en un país donde por allí tenemos un grave problema de natalidad, el censo lo muestra claramente, y seguimos con esta situación, queriendo ampliarlo, los plazos tal cual tú estabas diciendo. La verdad que no es más que una preocupación que tenemos aquellos, por lo menos, que levantamos la bandera por el tema de la vida. Tal cual, tal cual. A ver, yo recorrí el país el año pasado, pero lo vengo haciendo desde hace muchísimos años, hablando de que en Uruguay está habiendo claramente una puja desde hace mucho tiempo entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y esto es un paso más de esto que nosotros definimos la cultura de la muerte, es decir, fue un paso más haber tomado la decisión que se tomó ahora, primer año de gobierno. Si bien la toma el Parlamento, digamos las cosas como son, el gobierno no hizo nada para enfrentarse a esa norma. Se aprobó una ley de eutanasia, claramente ahí el valor de la vida humana queda de lado. Sí. Es una muestra clara de que hay, frente a determinados temas, una visión cultural que prioriza la muerte. Bueno, se tomó esta decisión, ahora se va por ampliar la cantidad de semanas para que se pueda realizar un aborto en el Uruguay. Otra vez una mirada clara de prioridad de la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. Y además en un país, sí. Yo lo he hablado muchísimas veces y he debatido en estos años, en estos 40 años, he debatido muchísimas veces con gente de izquierda, y que le he dicho de izquierda y a veces no de izquierda, porque hay algunas personas que no se definen de izquierda, que quizás puedan definirse en muchos temas con una mirada más conservadora, pero resulta que cuando llegan estos temas muchas veces le hacen el juego, le siguen el juego a la izquierda. Claro. Les he dicho que si no lo quieren ver por el lado de defender el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, que todo país tiene que cuidar y proteger, y Uruguay tiene que hacerlo primero porque hay por una cuestión elemental que tiene que ver con defender el derecho natural, pero además porque la propia Constitución de la República da marco para que se defienda la vida desde la concepción. Lo tiene que hacer también porque Uruguay adhiere desde hace muchos años a la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto San José de Costa Rica dice que los países miembros, y Uruguay es miembro y adhiere a esta convención, tienen que proteger y defender la vida humana desde la concepción misma. Bueno, Uruguay hace rato que le está pasando por arriba a este pacto internacional, a la Constitución de la República. Si no lo quieren ver por ese lado, si no se quieren parar sobre lo elemental, que es el defender el derecho fundamental de la vida, mírenlo por el lado, se los he dicho, mírenlo por el lado de la visión política de futuro del país, de la viabilidad de nuestro país, con un país donde la tasa de natalidad, como vos bien decías, ha descendido, viene descendiendo claramente. La tasa de natalidad hace mucho tiempo que en Uruguay viene descendiendo, donde no se generan oportunidades y muchos jóvenes terminan yéndose del país, un país envejecido. Una norma de este tipo
claramente profundiza este problema demográfico en el Uruguay, claramente lo profundiza. Entonces les he dicho, mírenlo por este lado, miren lo que, a ver, cuando en el Uruguay nacen, depende del año, pero a veces nacen 30.000, a veces 40, depende, y a veces hasta menos, miles de niños por año, mueren 11.000 en ese mismo año por aborto en el Uruguay. Entonces, mírenlo desde ese lugar, pónganlo arriba de la mesa a la hora de analizar las políticas públicas y las políticas que tienen que ver 50, con lo 55, claro, 55.000 en un quinquenio. Sí, por eso digo, estamos hablando de una cifra de 11.000 abortos que impacta fuertemente, no es una cifra menor, repito, les he ido por ese lado para ver si desde ese lado se logra entender que la lucha nuestra, que es una lucha desde siempre por proteger el primer derecho humano, tiene otras aristas y quizás le pueda venir la sensibilidad a algún actor político por esta vía, por lo demográfico. Tampoco por ahí la ven, es decir, es como querer adormecer la conciencia y dejar este tema de lado, como muchos que han dicho. A mí me siguen diciendo, Víctor Hugo, bueno, vos sabés, hace muy poco tomé una decisión, una de las decisiones más fuertes desde el punto de vista político que se puede tomar, abandonar el Partido Nacional, un partido en el que milité casi que los últimos 40 años de mi vida. Lo abandoné porque yo escuchaba a pares, no digo a todos, pero escuchaba a pares, a compañeros que me decían, Carlitos, dejate de embromar, con otras palabras, dejate de embromar con este tema del aborto. Ya fue, el tema ya se votó en el 2012, hubo un pre-referéndum que no caminó. Dejate de embromar con este tema, da vuelta a la página. Cuando te dicen estas cosas, cuando te dicen que el tema está laudado, cuando mueren 11.000 bebés por año y te hacen esa reflexión de que el tema está laudado, es claramente que esa cabeza no está priorizando la cultura de la vida, está priorizando la cultura de la muerte. Claramente esa cabeza no valora el valor de la vida humana como lo valoramos nosotros. No te pueden decir que el tema ya fue, que el tema está laudado cuando muere un niño por hora por aborto legal en el Uruguay. No te pueden decir eso. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Vamos a seguir insistiendo porque hay que hacerlo. Yo estoy en la vida pública desde los años 80 como este tema, como motor, como el que me impulsó a la militancia, como hombre de fe, como hombre cristiano, pero este fue mi primer tema de militancia fuerte, dura en la sociedad, y sigue siéndolo. Antes eran amenazas cuando empecé a militar, hoy ya no son amenazas, ya hay una ley aprobada, que las cifras muestran claramente que todo lo que anunciábamos antes se dio, que era mentira, que esto, como decían, iba a hacer que los abortos disminuyeran. Decíamos que las cifras de los países donde se aprobaron estas leyes es justamente lo contrario, aumentan, que decían que esto era un tema para cuidar a las mujeres, para acompañarlas, mentira, porque el 99% de las mujeres abortan en su hogar, en la soledad de su hogar, sin ningún facultativo al lado, ni personal de la salud, abortan con una pastilla y aunque suene duro, su bebé se termina yendo por el inodoro, ¿tá? Entonces, todo mentira. Hay 13 años de comprobación de que lo que decían era mentira. Esa mentira la quieren ampliar. Esa mentira y esta terrible realidad de 11.000 bebés que mueren, que son asesinados por año, la quieren ampliar. Ya no les alcanza la sangre que corrió en el Uruguay en estos 13 años. Quieren que aumente, quieren que haya más abortos, porque al aumentar la cantidad de semanas van a aumentar obviamente los abortos. Entonces, esto es terrible, y el llamado que hacíamos ayer en un posteo, que hago hoy
aprovechando y agradeciendo esta nota, es a todos los uruguayos, a que nos demos cuenta de lo que está en juego, a que nos demos cuenta que no nos podemos quedar de brazos cruzados como que es una medida más del gobierno. No es una medida más, es una medida terrible, es una acción terrible, y hay que enfrentarnos desde el vamos, hay que salir a decirles no, muchachos, basta, y seguir insistiendo con que esta norma un día pueda caer. Yo no voy a bajar los brazos hasta que una norma de este tipo, una ley como la que se aprobó en el 2012, un día caiga. Voy a seguir insistiendo porque no quiero esto para mi país. Además, Carlos, allí, como tú estabas diciendo, esto indudablemente que va a ampliar, porque al ampliarse el tema de la semana vamos a tener, las cifras van a seguir aumentando y ya no vamos a tener 11.000, vamos a tener mucho más muertes en el próximo tiempo. Y también el tema, tú estabas diciendo allí, ¿no? Bueno, hay una complicidad del pueblo uruguayo, está claro, hay una complicidad desde el momento que no nos comprometemos, ¿no? Hay una complicidad claramente sobre este tema, sobre el arco político ni que hablar, porque uno dice, bueno, el Frente Amplio, pero y la coalición republicana, el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, que también en su momento, aunque también con alguna voz por allí importante, pero que minoritaria, uno dice, bueno, al final esa cultura finalmente termina ganando. Acá también hay pactos, como tú estabas diciendo por allí, el de Costa Rica, el de San José de Costa Rica, y uno dice, bueno, y el Poder Judicial y los jueces y los fiscales no pueden actuar ante una situación, ante lo que está ocurriendo con leyes por allí que la estamos pasando por arriba, que eso está claro, pactos que las pasamos finalmente por arriba cuando hay cosas firmadas. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo, que por allí lo político está por encima de lo jurídico, y eso es grave también porque no se estaría respetando ni siquiera la Constitución de la República. Totalmente. A ver, ni que hablar que en el sistema judicial, que más de una vez lo vimos actuar de hecho sin necesidad de que hubieran denuncias. Hemos visto claramente que cuando el Poder Judicial, cuando los fiscales quieren actuar, actúan. En este tema no movió un dedo desde el primer tiempo, porque nosotros en aquel momento, apenas se aprobó la norma, pusimos arriba de la mesa que la norma aprobada en el 2012 era inconstitucional. Pusimos arriba de la mesa todo lo jurídico. Obviamente no logramos nada, no logramos perforar esa mirada que, repito, esta es una lucha y es una batalla cultural. Y la batalla cultural se da en todos los frentes. Sí. Esta cuestión que recién decía, de que el tema está laudado, de que hay otros temas, ha permeado en todos los sectores, en todas las áreas institucionales y de la sociedad, y se lo toma como un tema más. Obviamente no se hizo nada desde ahí. El sistema político, no solamente quienes levantaron la mano, en el 2012, quienes tuvieron la posibilidad de tener una banca y nada hicieron para que esta norma caiga. A ver, Víctor Hugo, yo pisé el Parlamento muy poco tiempo porque era diputado suplente, y como los temas que yo ponía arriba de la mesa eran justamente de mucha de generar mucho ruido, de ir contracorriente, obviamente no me dejaron entrar más. Pero el primer tema que puse arriba de la mesa cuando pisé el Parlamento, cuando me senté en una banca, fue este, porque no es un tema para mí de lobby político, es un tema de principios, y cuando uno tiene un tema de principios y de verdad es de principios, no mira al lobby ni si me da más votos o menos votos, claro, va para adelante. Bueno,
Pero ha pasado el tiempo y como vos bien decís, acaba de terminar un gobierno de coalición republicana liderado por el Partido Nacional, que tenía una rica y larga historia en la defensa de la vida, pero también con otros socios que dentro de sus filas habían personas que también valoraban el tema de la vida humana. No se hizo nada, porque no es que se presentó un proyecto durante el gobierno anterior con intención de tirar abajo una ley de aborto. Se podía haber presentado un proyecto para llevar adelante en el Parlamento que derogara la norma del 2012. Podían haber logrado una mayoría si hubieran querido. No se presentó, no hubo un solo legislador que pusiera ese proyecto arriba de la mesa, proyecto que nosotros lo tenemos armado desde hace mucho tiempo. No fueron tampoco capaces de impulsar proyectos como el que nosotros también le pusimos arriba de la mesa al expresidente Lacalle Pou, de buscar alternativas al aborto, de darle opciones a las mujeres, sobre todo aquellas que estaban abortando y que están abortando por cuestiones de índole social, económica, de alta vulnerabilidad social, darle alternativas, apoyarlas para que siguieran adelante el embarazo. Nuestro proyecto, que está escrito y que lo pusimos arriba de la mesa del presidente y de varios ministros, durmió en un cajón. Entonces, a ver, este es un tema cultural y es un tema que ha trascendido, repito, las esferas políticas y ha trascendido los distintos partidos, le ha pasado por arriba. Entonces, cuando a nosotros nos ven fuertes y claros y duros en estas cuestiones, cuando nos llevan a tomar decisiones como la que tomamos el año pasado, de irnos del Partido Nacional, obviamente con todo lo que eso implica, con el dolor, pero con un gran desafío para adelante, impulsar un nuevo partido, es porque estas cosas que para nosotros están en el primer renglón, no se las tiene en cuenta, no se las respeta. Entonces, bueno, no nos quedó más remedio que impulsar esto de una patriada nueva, de un partido nuevo, Adelante Esperanza, y de seguir en la lucha, independientemente de si estoy en la vida política o no, si estoy en un partido o no, de seguir en esta lucha, porque yo ahora en estos días estoy aflojando un poco, estoy tratando de disfrutar la familia, de descansar, pero apenas veo esta declaración de Brioso, no me quedo tranquilo, salgo al cruce, no me importa en qué situación, salgo al cruce porque no se las puede dejar pasar, y me parece que, como vos recién decías, el pueblo uruguayo tiene que despertar. Si no han despertado los integrantes del poder político, del poder judicial, etcétera, tiene que despertar el pueblo uruguayo. Somos todos quienes habitamos en el Uruguay que tenemos que darnos cuenta lo que está en juego cuando se quieren impulsar estas cuestiones. No es algo más, y no se dejen engañar con el humo de que es para algunas personas inmigrantes que llegan al país y quizás están embarazadas, o alguna cuestión que tengan de alguna mujer en una malformación que se pueda ver entre la semana 12 y 14. Es mentira. Están usando una vez más una mentira para empujar lo que en el fondo quieren. En el fondo lo que quisieran es que se legalizara, que hubiera aborto libre durante los 9 meses y que se pudieran matar bebés no solamente en la primera semana, en la segunda o en la 12ª, sino al final del embarazo. Eso es lo que en el fondo quieren. Entonces, enfrentemos esto, por favor. No dejemos avanzar esta medida ahora al gobierno y quedarnos quietos, porque yo lo digo con... A ver, se le cortó allí. El pecho. ¿Hola? Sí, ¿Hola? Ahora sí. Dale nomás. No, hay muchos que se golpean el pecho y dicen que son pro vida, pero ahora este año, donde estaba en juego el derecho a la vida, que se estaba votando la ley de eutanasia, yo, como siempre, sigo el tema. Estuve en el Parlamento, en Cámara de Diputados primero, desde que empezó la sesión hasta que terminó a las 6 de la mañana el otro día.
Éramos muy poquitos, Víctor Hugo. A las 6 de la mañana te diría que éramos 3 o 4 y que hayamos seguido la jornada entera de discusión de este tema, seríamos 10 o 12. Entonces, y cuando el Senado creció un poquito, apareció alguno más, pero que se queden como nos quedamos nosotros de punta a punta, viendo qué es lo que dice cada legislador y haciendo presión como corresponde, porque lo que está en juego es un tema esencial, muy poquitos, muy poquitos. Entonces, digamos las cosas como son. Si dejamos que esta barra, que claramente tiene un objetivo, siga actuando a piacere, y no nos enfrentamos, y no le ponemos un palo grande en la rueda, esto va a avanzar y va a seguir en esta pendiente resbaladiza que hace años que recorre el Uruguay, que le pasa por arriba el derecho a la vida, que ya en el tema de lo demográfico somos un desastre. Por favor, alerta Uruguay, tenemos que reaccionar, la lucha continúa. Ya para ir terminando contigo, allí, Carlos, ¿qué reflexión te merece? Porque en las últimas horas en Atlántida estuvo reunido Alianza País, y durante su discurso en el encuentro anual del sector nacionalista, el senador Sebastián da Silva, a priori de lo que estábamos hablando, puso el foco en la militancia juvenil, donde pidió entre más de 400 dirigentes, varios de ellos jóvenes, a comenzar a dar la batalla cultural ante una dictadura de la nueva izquierda. Dirigiéndose directamente a los jóvenes presentes, da Silva lanzó una de las frases más repetidas de la jornada: hay mucha gurizada acá y les quiero pedir algo, militen como Generación Z, afirmó al convocar a una participación política con identidad propia. ¿Eso no es pasarle un poco el tema de la pelota a los jóvenes? Porque tú estabas diciendo allí, bueno, hubo un gobierno allí de coalición que pudo cambiar lo cultural de lo que se venía haciendo 15 años en el gobierno del Frente Amplio, entre ellos este tema tan importante, y sin embargo el gobierno anterior no modificó absolutamente nada desde lo cultural, ni siquiera en temas tan importantes que por allí podrían haber cambiado. Se dejó absolutamente todas las estructuras sanas para que cuando llegara este gobierno siguiera edificando. A ver, yo este tema obviamente puedo hablar con propiedad porque milité hasta hace muy poquitos meses dentro del Partido Nacional y bueno, conozco muy bien la interna y conozco muy bien la interna de los distintos sectores. No es la primera vez que Sebastián da Silva larga un discurso de esta naturaleza, no es la primera vez, pero se queda en el discurso. Da Silva, se queda en el discurso, porque como vos bien decías, ¿qué pasa? Que cuando tenés la oportunidad de hacer estas cuestiones, porque tenés el poder, no las haces. A ver, si se quería dar esa batalla cultural, se debió aprovechar, entre otras cosas, el gobierno que se tuvo 5 años para dar esa batalla cultural. Yo no me acuerdo haber visto a Sebastián da Silva espalda con Carlos Iafigliola cuando puso temas como, por ejemplo, el de las alternativas al aborto, o cuando salía a pelear contra la guía de educación sexual, que está aprobada desde el año 2013 en el Uruguay, en un gobierno de izquierda, y que teníamos toda la posibilidad de haberla tirado abajo, porque el Codicen, obviamente, en el Codicen teníamos mayoría, podíamos haber impulsado, o alguna otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la mirada de la ideología de género en varios estamentos públicos. No vi esa pelea del discurso de Sebastián da Silva en la interna del gobierno, y vaya que el sector de Sebastián da Silva tenía poder. No vi esa pelea dentro del gobierno, tampoco la he visto dentro del propio Partido Nacional, tampoco la he visto, ya que estamos haciendo referencia al senador da Silva, en su propio sector. No la he visto, porque, a ver, dentro de esa mirada de querer dar la batalla cultural, este tema de esta cultura de la muerte versus la cultura
de la vida, está presente y estuvo presente en el Parlamento. Y hubieron legisladores del sector de Sebastián da Silva que votaron la eutanasia. Y tienen poder y lo siguen teniendo. Y en sus filas militan, y el que llama a los jóvenes, hace ese llamado, que yo en el fondo, obviamente, que con ese discurso, porque el discurso es positivo, obviamente que estoy de acuerdo, pero en los hechos es un discurso, es humo, porque no se ha hecho nada, porque en sus propias filas hay muchos jóvenes y jóvenes connotados que tienen peso dentro de esta agrupación Alianza País, que están a favor de la ideología de género, están a favor del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si querés ver, yo por ejemplo presenté y vos lo sabés porque te lo comuniqué en alguna de las notas que me has hecho. El año pasado presenté en la interna del Partido Nacional una carta pidiendo que el Partido Nacional se iba a votar una ley de eutanasia en el Parlamento, diera un debate interno sobre este tema que estaba en juego, que era el derecho a la vida, y parado sobre su historia y sus valores fundacionales, mandatar a todos sus legisladores a votar en contra. No hubo nadie, ni Sebastián da Silva, ni ninguno de sus compañeros, ni de otros compañeros, que me apoyara en el directorio. No se lo trató, no se tomó ninguna decisión, dieron libertad. Hubieron varios legisladores del Partido Nacional que votaron la ley de eutanasia. Es decir, basta de humo. ¿Querés dar la batalla cultural? Dala, pero dala en serio. Primero dala en tu sector, y vaya que da Silva, no solamente en el sector obviamente de da Silva, en otros hay que dar esa batalla cultural, dala en serio en los ámbitos públicos, dala en serio en los ámbitos públicos, y no solamente tires el grito, porque varios se engañan, dicen, mirá qué bueno, está alineado. Bueno, yo no sé si está alineado a lo que nosotros pensamos, no sé, porque si estuviera alineado, claro, las actitudes políticas debieron haber sido otras en todos estos años, mientras fuimos gobierno, ahora que se tiene poder, las actitudes y las movidas políticas debieron y deben ser otras, si de verdad se quiere dar esta lucha. A ver, tiene una oportunidad da Silva, su sector, el partido, la coalición, tienen una oportunidad. ¿Cómo se van a parar ahora frente a este tema? Esto de que el gobierno quiere impulsar esto de aumentar la cantidad de semanas a más de 12 semanas de gestación para llevar adelante un aborto. ¿Cómo se van a parar frente a este tema? ¿Se van a parar en serio? ¿Se van a parar de punta? ¿Van a salir a dar discursos fuertes? ¿Van a salir a recorrer el país como lo hacíamos nosotros, sin tener ningún cargo, pagándonos nosotros las giras? ¿Van a salir a hacer en serio oposición a esta medida y a esta visión ideológica de la cultura de la muerte, o se van a quedar en el discurso y hacer un poco de ruido y hacerle guiñadas a algún sector pro vida que pueden tener dentro de sus propias filas, y se van a quedar en eso? Por favor, tienen una oportunidad, dejemos de hacer discursos en el aire y actuemos en consecuencia. ¿Estás en esa línea de dar la batalla cultural? Demostralo. A mí me vas a tener siempre al lado, pero demostralo, no te quedes solamente en el discurso. Digo, perdoná que a veces no, está bien. El que me escucha debe decir, este muchacho está recontra enchufado, pero lo que pasa es que no hace un día que militamos, claro. A mí no me cuentan la historia, yo la vivo. A mí no me cuentan las cosas que han pasado a nivel político, yo la viví, la sufrí, entonces puedo hablar con propiedad. Y lo que estoy diciendo es porque lo viví, porque lo sufrí, porque lo conozco y tengo autoridad para salir a decir las cosas que digo. Carlos, te mandamos un abrazo y bueno, será motivo para seguir hablando de este o de otros temas que hacen a la vida de los uruguayos y bueno, un tema tan interesante como queríamos tener por sobre todas las cosas tu opinión, tu palabra aquí en Mesa de Noticias. Te mando un abrazo y que tengas una buena jornada. Igualmente para vos, para toda la querida audiencia de Radio Felicidad y estamos a la orden como siempre, Víctor Hugo. Un fuerte abrazo. Abrazo, chau, chau. Carlos, chao, que pase bien. Con Carlos Yafigliola, de
Adelante Esperanza, que es el nuevo grupo político que el año pasado, como muy bien decía, allí se despegó del Partido Nacional, principalmente por estos temas, ¿no? Tema eutanasia, tema aborto, tema de la vida, que por allí el Partido Nacional en su momento defendía, pero en los hechos después se quedó en el discurso, como lo de Sebastián da Silva, de dar, por ejemplo, la batalla cultural, cuando está claramente que cuando se fue gobierno y cuando el propio senador da Silva también, que muchas veces gargantea y sale de guapo, después, lamentablemente, cuando llega la hora, cuando se tuvo la oportunidad de poder hacer cosas, cuando se tuvo el poder, porque se tuvo el poder en el gobierno anterior, no se hizo absolutamente nada, no se movió un pelo de lo que por ahí se venía realizando. Ya la muestra está que se dejaron todas las bases para que el Frente Amplio ganara nuevamente y siguiera construyendo sobre lo que había dejado 15 años atrás.